Buenas noches y bienvenidos a Leyenda del Sueño. Esta noche, déjate llevar por la historia de Espartaco, el esclavo convertido en gladiador cuya rebelión hizo temblar al Imperio Romano. Ponte cómodo, respira hondo y déjate arrullar por esta leyenda inolvidable. Capítulo 1. En los confines de Tracia, el amanecer de un destino. El cielo se teñía de un rojo apagado en el este, como si el horizonte mismo se consumiera en un presagio de fuego y sangre. En el corazón de las colinas escarpadas de Tracia, una ligera niebla se enroscaba alrededor de los robles centenarios, tejiendo un velo de sombras movedizas. Fue allí, en una meseta cubierta de brezos morados, donde nació el futuro esclavo convertido en gladiador y líder de hombres. Espartaco. En la pobreza y la abundancia taciturna de esas tierras, un pueblo de piedra ocre se ocultaba, formando un círculo defensivo frente a la brutalidad del mundo exterior. Las chozas de tejado de paja, apretadas unas contra otras, evocaban un panal silencioso, zumbante de vidas minúsculas, frágiles y determinadas. Los pozos de piedra, excavados en la roca misma, susurraban promesas de agua fresca. Cada gota parecía contener el murmullo de antepasados olvidados. Fue en este decorado rudo donde un joven, hijo de un cazador de lobos, tomó conciencia de la inmensidad del destino. Sus ojos, de un gris penetrante, reflejaban la claridad cambiante del cielo tracio, a la vez tormentoso y límpido. Desde su más tierna edad fue iniciado en los rituales ancestrales, las danzas bajo la luz de la luna, donde los guerreros, ebrios de tambores y pieles tensas, sellaban su vínculo con los espíritus de la tierra, los cantos guturales, insistentes, que resonaban en los valles como un desafío lanzado a los dioses mismos. Su madre, una modesta costurera, cosía túnicas de lino para las fiestas sagradas y tejía tiras de cuero para las lanzas. Con mano hábil bordaba motivos abstractos, volutas de nubes, figuras de animales totémicos, en los dobladillos de las prendas, imprimiendo en hilo y fibra la memoria de su pueblo. Cada puntada de la aguja se hundía en la tela como la promesa de una protección invisible, tejida en las mallas del destino. Su padre, un cazador incansable, acechaba lobos en los barrancos. Hablaba poco, pero su respiración rítmica y profunda delataba una fuerza tranquila, la que te inscribía en el orden de los vivos y los muertos, al hilo del crepúsculo y el amanecer. El joven Espartaco observaba, fascinado, la gestualidad precisa de su padre. Comprendió muy pronto que el hombre, para rastrear a su presa, debe convertirse en silencio y presencia a la vez, fundirse en el susurro del brezo, desvanecerse al oído como a la vista. Aprendió a leer las huellas, a adivinar el reparto de las aguas subterráneas, a escuchar el canto minúsculo de las fuentes ocultas. A la edad en que otros niños corrían gritando, él simulaba la postura del lobo, olfateando el aire, aguzando el oído a los sonidos amortiguados. Sin embargo, las divinidades tracias eran a veces caprichosas. Un invierno, una ventisca se abatió sin previo aviso, encerrando los montes bajo un sudario de hielo. La ventisca aulló durante 3 noches, desgarrando piedra y madera, y el hambre carcomió el alma del pueblo. Se excavaron las reservas, se cazó lo que quedaba, pero el frío redujo los rebaños, debilitó los corazones. En esa prueba, Espartaco vio extinguirse uno a uno los consejos de hombres otrora intrépidos, atrapados en la mordedura del hielo como viejos leones abatidos por la manada invernal.
Fue en el corazón de ese sufrimiento cuando sintió, por primera vez, el llamado irresistible de un destino extraordinario. Una noche, aterido de frío, se aventuró fuera de la choza, guiado por un resplandor espectral. La Vía Láctea, danzante y ondulante, se inclinaba sobre el valle. Las estrellas parecían formar un camino luminoso, como un puente tendido entre la tierra y el firmamento. El joven levantó los ojos y en el silencio glacial escuchó un murmullo. Hijo de Tracia, primero tu sed, luego tu sed de libertad. Creyó reconocer la voz de la gran diosa Sabacios, jinete celeste, jinete de ímpetu y renovación. Ese sonido o esa visión fue la chispa que encendió su sangre. Al amanecer, Espartaco regresó a la choza, con la mirada cambiada. Su madre, al olor de la madera quemada, del cuero y de la hierba húmeda, comprendió sin decir palabra que su hijo había vivido un pasaje, una iniciación. Posó una mano delicada sobre su frente ardiente de ideas nuevas y bordó en el instante un talismán de hilo dorado, un lobo bajo la luna naciente. Guárdalo cerca de tu corazón, murmuró. Te guiará como la constelación de este invierno. Al alba, el cazador trajo su presa, un ciervo joven de flancos aún palpitantes. Lo ofreció a los ancianos, y la carne, compartida en gemidos de gratitud, devolvió fuerza y voz a los hombres abatidos. Alrededor del fuego, el pueblo retomó sus cantos, cantos de ofrenda, cantos de vigor renaciente. El tambor resonaba, la piel vibraba bajo los golpes, y los niños danzaban, descalzos sobre la tierra aún helada. Este primer capítulo de su vida sentó las bases de lo que llegaría a ser, no un simple hombre, sino un símbolo capaz de exaltar la sed de libertad en aquellos que se creían encadenados. Tracia enseña la paciencia de la piedra y el vigor del torrente. Sin uno, el mundo pierde su equilibrio. Espartaco, joven y ya habitado por esa sabiduría, llevaba en sí el reflejo de las antiguas montañas, del bosque profundo y de la noche estrellada, y en su corazón una chispa lista para incendiar las cadenas. Así se cierra el primer capítulo de la epopeya, abriendo el camino hacia los oscuros designios de la cautividad romana, donde la fuerza bruta del voluntarismo tracio sería brutalmente puesta a prueba. Pero ya, en ese soplo natal, estaba inscrito el canto de una revolución. La forja del lobo. El amanecer se alzaba, pintando el cielo de un rosa difuso, cuando Espartaco encontró refugio junto a la forja de su padre. Las brasas incandescentes brillaban entre las piedras ennegrecidas, como el corazón de un volcán listo para estallar. La herramienta regular, el martillo golpeando el yunque, resonaba en el aire con un eco profundo, y cada chispa saltarina parecía anunciar un futuro encendido. A su alrededor, el taller exhalaba un aroma acre de metal calentado y hollín, mezcla indistinta de una fuerza primitiva y un saber ancestral. El padre, una silueta maciza envuelta en un delantal de cuero grueso, levantaba una barra de hierro incandescente, la colocaba sobre el yunque y, de un golpe poderoso, la cubría de nuevos reflejos de oro rojo. El joven, con los dedos aún manchados de tierra y resina, observaba cada movimiento con una concentración feroz. El metal, bajo los golpes metódicos, se curvaba, se plegaba y se alargaba, como bajo el influjo de una voluntad invisible. Fue allí, explicaba su padre con voz grave, donde se aprendía la primera virtud del guerrero, la paciencia. El hierro se doma, decía,
pero te pone a prueba antes de ceder. En ese taller lleno de humo, Espartaco comprendió que su futuro fusel de esperanza debería ser forjado de la misma manera que esas hojas prometedoras. Cuando llegó el momento de tallar la hoja de su primera lanza, sintió el peso del objeto encendido vibrar en su palma juvenil. El mango de madera, hábilmente calibrado para equilibrar la punta afilada, estaba unido por tiras de cuero curtido. Con cada lijado, el roce áspero del abrasivo sobre la madera producía un murmullo agudo, como si el árbol mismo gimiera al transformarse. Luego, el filo de la hoja, pulido hasta el brillo, reflejaba el candelabro de las antorchas suspendidas. El destello plateado dibujaba en los rostros de los dos herreros sombras sinuosas, evocando a los antiguos dioses de la forja, hermanos de Hefesto. Tras completar la lanza, su padre lo llevó a un claro cercano, de árboles esbeltos y helechos verde oscuro. La hierba, aún perlada de rocío, amortiguaba cada uno de sus pasos, envolviendo sus miembros en un frío matinal. «Sujétala así», ordenó el anciano, mientras ajustaba su agarre en el asta, como el árbol sostiene sus raíces. «Sé recto, arraigado en la tierra». Espartaco sintió entonces que la lanza se convertía en una prolongación natural de su brazo. Golpeó el tronco de un roble cubierto de musgo, y la hoja penetró ligeramente la corteza, dejando una muesca limpia, signo de su determinación naciente. Por la noche, el herrero hacía resonar cuentos y leyendas tracias, la historia del lobo lunar, dios, rey caído convertido en guía de los extraviados, la fábula del herrero celeste a quien se atribuía un aliento lo bastante poderoso para forjar estrellas. A la luz danzante de una hoguera murmuraba: «Cuando forjes tu propio destino, nunca olvides que no es la fuerza bruta la que comanda el hierro, sino la intención que lo anima». Las palabras se deslizaban sobre el alma de Espartaco, cavando un surco profundo, donde germinaba la idea de una existencia moldeada por su propia mano. En el centro de este ritual, un sueño recurrente visitaba su sueño. Una manada de lobos translúcidos, galopando sobre un lago helado, con las patas rozando el hielo sin romperlo. Su aullido se elevaba, grave y melodioso, luego se fundía en el rugido sordo de un martillo gigante golpeando el hierro. Cuando abría los ojos, todo su cuerpo vibraba de una energía nueva, como si hubiera extraído alguna fuerza primordial del corazón de la tierra. Cada mañana, el lobo lunar se erguía a su lado, silueta plateada, y le preguntaba, en un soplo helado: «¿Qué forjarás hoy?». Progresivamente, el taller se convirtió en un santuario íntimo donde se mezclaban dolor y exaltación. Las ampollas, naciendo en las manos del joven herrero, estallaban bajo el roce de las herramientas, y cada gota de sangre, absorbida por el suelo de tierra apisonada, parecía bendecir la futura hoja. Los músculos, bajo el esfuerzo, se dibujaban en las venas y los tendones, revelando un cuerpo en plena mutación, un cuerpo tallado para la resistencia, para la lucha. Las noches de tormenta, cuando los relámpagos surcaban el cielo y los tambores del trueno cubrían las voces, Espartaco sentía la forja vibrar como el vientre de un dragón dormido, listo para rugir. El subcapítulo terminaba con un último destello de brasa matutina. Mientras el herrero posaba su mano en el hombro de su hijo, la oscuridad envolviéndolos en un abrazo agridulce, pronunció una sola frase, cargada de significado: «Ahora ya no eres solo un hijo de Tracia, eres un forjador de destinos». En el silencio que siguió, Espartaco comprendió que de ahora en adelante las cadenas serían golpeadas con tanto coraje como un hierro incandescente. Se romperían un día,
no por la mano del destino, sino por la suya. Los ritos de paso. El aire se espesaba con aromas de resina y tierra húmeda, cuando la comunidad se reunió al pie de las piedras erguidas, círculos inmemoriales levantados por manos desaparecidas. Al caer la noche, el resplandor vacilante de las antorchas orlaba el claro con una luz trémula, proyectando sombras danzantes sobre el pavimento de musgo y ramitas. Los ancianos, envueltos en pieles de bestias salvajes, formaban un semicírculo alrededor del altar de granito, donde reposaban las ofrendas, cuernos grabados, estatuillas de bronce pulido, tejidos coloridos. Espartaco, vestido de lino tosco y con el rostro pintado con franjas ocres y carbón, esperaba su iniciación. Su corazón latía con fuerza, eco lejano de los tambores rituales. Cada golpe resonaba en su pecho como un llamado primigenio. Las notas, graves y lentas, se enroscaban alrededor de los troncos centenarios, despertando el murmullo de los espíritus silvestres dormidos. Los cuernos de ciervo, pasados por la boca de los ancianos, hinchaban el aire con un canto sordo, heredado de la noche de los tiempos. El tiempo parecía suspendido. Incluso el viento contuvo el aliento, y los árboles inmóviles prestaban atención a la ceremonia. Las mujeres, veladas con lino blanco, inclinaban la cabeza, juntando las manos sobre el pecho. Sus perlas de endrino vulnerable reflejaban la llama dorada de las antorchas, y sus labios se abrían en un coro silencioso, como si entonaran un mantra secreto. En el centro del claro, el gran sacerdote avanzó, su bastón esculpido con figuras animales, oso, buitre, serpiente, recordando la jerarquía invisible del mundo. Hijos de la tierra, prosiguió con una voz cavernosa, vosotros que camináis sobre el hilo tenue entre la vida y la muerte, prestad oído a los ancianos. Golpeó 3 veces el altar con su bastón, y un crujido resonó, semejante a la apertura de una puerta milenaria. En ese chasquido, Espartaco creyó escuchar el sonido de espadas entrechocando, ecos lejanos de una guerra por venir. El gran sacerdote extendió una piedra oscura, lisa como un espejo oscuro, y la hizo pasar entre los participantes. Cada joven guerrero debía contemplar la noche que llevaba dentro, explicó, sostener el reflejo de sus miedos antes de dominarlos. Cuando la piedra llegó a las manos de Espartaco, sintió su peso como el del universo, la llevó a sus labios, la besó, luego la apretó contra su pecho, donde latía la llama viva de su sangre. Depositó en ella un soplo, un voto mudo, que ninguna cadena ate mi espíritu. Cuando abrió los ojos, la superficie de la piedra parecía vibrar, como un horizonte ondulante. Ese signo, murmuraron los ancianos, anunciaba un destino extraordinario. Luego vinieron las pruebas físicas, el corriente del lobo, un arroyo atravesado por guijarros cortantes donde cada joven debía sumergirse, contener el aliento y remontar la corriente para recoger una helmíada, una flor acuática de pétalos estrellados. Espartaco, con el cuerpo desnudo hasta la cintura, esquivó una piedra resbaladiza, sintió el agua helada lacerar su piel y sumergió la mano en los remolinos. Extrajo la flor, temblorosa, que presentó al gran sacerdote frente a frente, como un trofeo luminoso. El aplauso de los pueblos circundantes se elevó, vibrando contra las colinas. Luego vino el paso de las correas. En cada muñeca se ató un látigo de cuero trenzado, ligeramente húmedo de aceite sagrado. Los jóvenes debían cruzar el claro ritual. Bajo los golpes ligeros y simbólicos del látigo, un sufrimiento controlado,
enseñanza de resistencia. Las pieles crujían, los músculos se endurecían, y el polvo rojo volaba en haces dorados bajo la luz de las antorchas. Espartaco, con los párpados entrecerrados, la respiración lenta, acogió cada golpe sin un grito, lejos de asesinarlo. El dolor lo despertaba. Sintió su espíritu expandirse, como un cielo que se abre bajo la tormenta. Cuando las pruebas terminaron, el olor de la sangre y el aceite se mezclaba con el del pino y la tierra húmeda. Los ancianos jalonaban el círculo de ofrendas, tocando con un dedo solemne la nuca de cada iniciado, pronunciando un murmullo incomprensible. Para Espartaco, ese contacto fue un fragmento de eternidad. Sintió circular en sus venas un fuego antiguo, promesa de un poder que aún no comprendía. La ceremonia culminó con la danza del lobo. Los tambores se aceleraron, el clarín de cuerno perforó el tumulto y todos, iniciados y ancianos, se pusieron en movimiento. Los pasos, rítmicos y entrecortados, evocaban el mantenimiento del fuego. Levantar un leño, apisonarlo, abrirlo, alimentarlo. Los cuerpos se doblaban, se erguían, imitaban a la presa y luego al predador, hasta que, de repente, el silencio cayó como un hacha. Una única antorcha se alzó en el centro del círculo, brasa viva en suspensión. En esa calma súbita, Espartaco, sobre una rodilla, levantó los brazos, con el rostro vuelto hacia la llama. Se dirigía a la vez a sus antepasados y a dioses cuyos nombres ignoraba. Doy mi corazón a la tierra, mi espíritu al aire, mis manos al agua, mi voluntad al fuego. El sacerdote se acercó, le colocó en la cabeza una corona de ramas de laurel trenzadas y nombró al joven hijo del lobo. Un rugido silencioso vibró en la garganta de Espartaco, y aquellos que estaban allí creyeron escuchar, en el susurro del viento, un aullido lejano. La noche terminó en un silencio cómplice, mientras la asamblea se dispersaba, dejando a Espartaco solo ante el altar. Los primeros rayos del amanecer rozaban las piedras erguidas, dibujando en el suelo motivos geométricos, testigos mudos de un pacto antiguo. El joven se sentó, con la corona de laurel posada sobre su cabello húmedo de sudor y rocío, y contempló el horizonte. No sintió ni orgullo ni miedo, sino una certeza. De ahora en adelante, su camino estaría jalonado de combates, y debería llevar en cada gesto la memoria de esa noche en la que se convirtió en un guerrero de la libertad. En el linde del bosque, un lobo solitario lo observaba, silueta gris recortada contra el cielo pálido. Cuando desapareció entre los troncos, Espartaco supo que no lo volvería a ver. Sin embargo, el vínculo estaba sellado. En el corazón del joven latía ahora el ritmo ineludible de la manada, y nada podría arrancarlo de su destino. Capítulo 2. La cautividad romana. Encadenado al destino. A las primeras luces de un amanecer sin promesas, la columna de tracios encadenados avanzaba por la vía Apia, pavimentada con losas gastadas y relucientes de rocío. Las cadenas, pesadas como un fardo de acero y sufrimiento, se entrechocaban a cada paso, sofocando los gemidos en un ronco lamento. Espartaco, con las muñecas magulladas por el hierro, avanzaba al ritmo lento del convoy, un coro fúnebre entonado por cuerpos exhaustos. Tras él, el horizonte de colinas ondulaba como una ilusión de libertad, inalcanzable. El aire matinal traía el olor de las basuras de los bajos fondos romanos,
miasmas densos mezclados con la acidez del estiércol removido por las ruedas. Las fachadas decrépitas de las ínsulas formaban un corredor opresivo, donde cada ventana abierta parecía devorar a los hombres en marcha. Niños pálidos, de rostros cadavéricos, lanzaban miradas curiosas antes de abalanzarse sobre los soldados para mendigar una moneda o un escupitajo. Los legionarios en armadura, brillante bajo el sol naciente, golpeaban con la palma de la mano los hombros de los cautivos, corrigiendo cualquier ralentización con un golpe seco. Las enseñas de varias unidades desfilaban: la 13 Gemina, la Primo Alaudae, la Sex Ferrata. Cada una lucía un águila de bronce, símbolo de una superioridad ineludible. Cuando un portaestandarte lanzaba el grito gutural del legatus, el convoy flaqueaba, como si el suelo mismo se doblegara bajo el yugo. Espartaco, en la sombra del águila, sintió el corazón de Roma palpitar, una fuerza atractiva y aterradora. A la entrada de la ciudad, la columna atravesó el arco de Druso. Los arcos de piedra, coronados por estatuas deslustradas, parecían jueces silenciosos de los destinos aplastados bajo sus bóvedas. Un viento húmedo recorrió entonces el convoy, como un soplo antiguo de libertad, recordando al joven Tracio la noche estrellada de su iniciación. Pero la cadena ató su espíritu a las tinieblas de una jaula de bronce, y la visión se disipó. Luego condujeron a los cautivos hacia un edificio bajo, sin ornamentos, cuyas gruesas paredes sofocaban el sonido y la luz. El olor a polvo rancio y hierro húmedo llenaba el espacio exiguo. Los guardias empujaron a los hombres al interior, donde bancos toscos y jarras de agua estancada esperaban. Espartaco divisó en un rincón inscripciones grabadas: vivere militi es servire, vivir como soldado es servir. La ironía heló su sangre. Los esclavos, alineados como ganado, fueron despojados de sus ropas para la visita médica. Cicatrices antiguas, brazos dislocados, fracturas mal soldadas, todo fue registrado. Un oficial, pluma en mano, anotaba cada imperfección, cada marca de vieja batalla. Cuando llegó su turno, Espartaco mantuvo la cabeza alta. El médico, un hombre de rostro arrugado, observó sus músculos prominentes, su torso noble, y asintió imperceptiblemente: valor medio, uso, combatiente potencial. Anotó fair en el margen, ferox, salvaje. Luego los vistieron con túnicas cortas, grises y ásperas. Las nuevas telas rozaban la piel magullada, recordando en cada movimiento la violencia de la transición. Afuera, una multitud grosera se agolpaba tras barrotes rústicos, esclavos de bajo rango, prostitutas de ojos apagados, trabajadores de obra. Los insultos llovían: lobos sin collar, sabristas de paja, bestias de arena por venir. El odio y el desprecio se mezclaban con las risas grasas de los curiosos. Espartaco sintió su sangre hervir, una cólera sorda a punto de estallar. Pero contuvo su puño, midió el tintineo de su brazo e inspiró lentamente. En ese vacío, escuchó un eco de la voz del gran sacerdote Tracio: domina el dolor, forja tu voluntad. En ese instante, el hombre se convirtió en más que un cautivo. Se hizo estatua inmóvil, una roca frente a la marea. El convoy reanudó su marcha, bordeando el Tíber, cuyas aguas pesadas se deslizaban hacia el mar. Las barcas gruñían bajo puentes abovedados, sus marineros dormidos despertándose al ver los hierros y los soldados. El olor a pescado podrido, mezclado con el de los pantanos, acentuaba la náusea. Espartaco,
Con la mirada atraída por los reflejos plateados en el agua, pensó que en Tracia los arroyos corrían límpidos, portadores de vida. Aquí, incluso el río parecía haber perdido su inocencia. Tras varias horas de marcha, llegaron ante un portal monumental, la entrada de un ludus, rodeado de torres de guardia. Las cadenas más ligeras, más apretadas, fueron retiradas, y esposas diminutas reemplazaron los collares de hierro. El cambio fue casi imperceptible, pero el mensaje seguía siendo el mismo, una nueva encarnación del mismo encierro. Un esclavo más antiguo, de silueta encorvada, los recibió con un gruñido interrogativo. En sus ojos brillaba una chispa, la de una supervivencia adquirida a fuerza de obediencia. Escupió al suelo y señaló un amplio patio de grava, delimitado por celdas abovedadas. Los soldados empujaron a los recién llegados al interior de la arena, una fosa donde se amontonaban otras reclutas, sosteniendo en sus brazos algunos escasos efectos personales, cantimploras, harapos de lana, medallones grabados. La atmósfera era un cóctel de miedo, impaciencia y desafío mudo. Espartaco, en el fondo de la fosa, distinguió a un romano envejecido, antiguo gladiador, que lo evaluó con una mirada apagada. Tú, salvaje, pronto conocerás la danza de los mortales. La noche cayó y el patio se cerró bajo un cielo de tinta. Las antorchas se encendieron, proyectando una luz cruda sobre los rostros cansados. Los murmullos se elevaron en un coro continuo, relatos de fracasos y heridas, esperanzas tenues de libertad o ganancia. En este microcosmos de desolación, Espartaco sintió nacer una solidaridad silenciosa entre los cautivos, una fraternidad nacida de la injusticia compartida. Antes de dormirse sobre la paja húmeda, posó la mano sobre la coraza áspera que servía de almohada. Se prometió no olvidar nunca su nombre, atar cada aliento a la memoria de Tracia. En la oscuridad sofocante, su espíritu se iluminó con un juramento. Un día derribaré estos muros, romperé estas cadenas, y mi grito será el estruendo de la libertad. La prueba de las armas. A las primeras luces de un amanecer cargado de temor, las reclutas fueron reunidas en el espeso silencio de un amplio patio rodeado de muros almenados. Filas perfectas de bancos de madera áspera acogían a los aspirantes a gladiadores, todos aún vestidos con la túnica gris medio desgarrada. Un oficial de rasgos duros, acorazado de bronce pulido y coronado con un casco adornado con un penacho carmesí, avanzó sobre una tarima de piedra. Su mirada penetrante recorría los rostros demacrados, evaluando la determinación y el miedo. Esclavos, tronó con una voz cavernosa resonando en los muros. Hoy comenzaréis vuestro verdadero servicio, a aprender a hacer danzar a la muerte, a dominarla y a ofrecer espectáculo a Roma. Chascó los dedos y los guardias surgieron, portando armas nuevas, gladios de doble filo, dagas cortas, tridentes y redes. Cada paquete metálico brillaba bajo el sol naciente, promesa de sangre y acero. Espartaco, con los músculos aún tensos por la marcha y el hambre, observó con una mezcla de aprensión y fascinación estos instrumentos de muerte. Las armas parecían vibrar con vida propia. El tridente astuto destilaba el brillo salado del mar. La daga reflejaba el destello de la sangre futura, y la red parecía pesada de destinos cegados. El oficial señaló el gladio con un gesto imperial. «¡Tú!», señaló a Espartaco con un dedo enguantado. «Levántate y toma esta arma. Muéstranos tu valentía». Los otros esclavos giraron la cabeza susurrando:
Ahí está el salvaje de Tracia. Veamos si se mantiene en pie. Se acercó con paso mesurado y tomó el gladio. Apenas le sorprendió el peso, ni demasiado pesado ni demasiado ligero, justo lo suficiente para lanzar la hoja hasta los confines del coraje o la derrota. El instructor le dijo entonces con tono seco: «Mantén la mano firme, pero deja fluir la muñeca. El gladio obedece a la voluntad, no a la fuerza bruta». Espartaco concentró su mirada en el mango liso, en el filo de acero pulido, hasta el brillo lunar. Su pulgar presionó la empuñadura, y su brazo sintió una extraña correlación. La herramienta se convirtió en una prolongación de su ser. Un silbido estridente resonó. Una cohorte de soldados surgió, blandiendo sus gladios y rodeando a las reclutas. A una orden muda, la melé comenzó. Los ruidos de choque, de estruendos impactantes, llenaron el aire. Surcos de sudor y polvo revoloteaban en un torbellino de carnes entrelazadas y hojas centellantes. Espartaco avanzó, determinado. Su primer adversario Tracio, un coloso de hombros anchos, surgió con la daga en alto. El choque fue brutal. Las hojas se entrechocaron en un eco siniestro, y la chispa saltó como la promesa de un deseo sanguinario. Espartaco bloqueó la daga adversaria con un gesto preciso, el brazo vibrando, luego pivotó el pie izquierdo, usando el peso del asaltante en su contra. El coloso vaciló, y Espartaco aprovechó para dar un golpe horizontal, cortando el aire con una maestría sorprendente. El hombre retrocedió sin aliento, y Espartaco pudo inscribir la primera marca de éxito en la prueba. A su alrededor, la melé evolucionaba en una coreografía bárbara. Un hombre paraba un golpe de tridente y respondía con un gancho potente. Otro se dejaba caer para esquivar una hoja. Luego, se erguía lanzando una red. Los espectadores, soldados en armadura, golpeaban el escudo contra sus espinilleras a intervalos regulares, midiendo los progresos de las reclutas según un ritmo militar. Al final del combate, aquellos que habían caído de rodillas, suplicando a la muerte, fueron implacablemente levantados por la bota de los guardias y obligados a retomar la lucha sin descanso. Espartaco, con el torso cubierto de hollín y sudor, sintió cada tendón como un hilo tenso, resonando bajo la brisa matinal. Comprendió que la prueba no se limitaba a hacer correr la sangre del adversario, sino a soportar el dolor, a superar la fatiga. El oficial hizo sonar el cuerno, y al instante siguiente la arena improvisada se vació. Las reclutas fueron alineadas de nuevo, jadeantes, con los músculos rígidos, los rostros crispados. Los guardias, implacables, retiraron las armas, colocándolas sobre una mesa de obsidiana de brillo fúnebre. Luego vino la lección teórica. El oficial trazó en la arena un círculo de tiza blanca, esbozando arcos con precisión. Explicó la geometría del combate, la guardia alta, la guardia baja, la apertura del torso, la rotación de la muñeca para cambiar el ángulo de corte. Un buen gladiador no improvisa, martilleó, calcula, anticipa, engaña al ojo y al corazón del adversario. Insistió en el concepto de la eficacitas, la capacidad de infligir el golpe fatal con el menor gasto de energía. Se mostró la diferencia entre un golpe amplio, espectacular, y un golpe preciso, casi imperceptible, en el momento exacto en que el adversario está desequilibrado. Se llamaron reclutas experimentales, y las más diestras ejecutaban secuencias de una gracia mortal: parada, contraataque, esquiva, giro del cuerpo. Espartaco, de pie, con el sudor perlándole bajo el casco, absorbía cada detalle, cada palabra. Sus dedos repasaron en la imaginación
la empuñadura del gladio, ajustando la presión, sintiendo el acero vibrar ligero bajo su palma. Recordó las técnicas de caza de su padre, la finta del cazador, la retirada de la trampa, el salto de la presa sorprendida. Comprendió entonces la universalidad del gesto guerrero, la fusión del predador y su presa, simbolizada por el acero que cae y la chispa que salta. Por la tarde, el ejercicio cambió de escala. Las reclutas fueron llevadas a una arena anexa, de dimensiones modestas, donde el suelo estaba cubierto de arena fina. Allí, en parejas, debían repetir sin cesar los mismos movimientos. Ataque alto, cuerpo girado, golpe lateral, esquiva, golpe de tajo. Los movimientos debían volverse automáticos, casi hipnóticos, hasta que el adversario se viera como una sombra, un flujo de energía a canalizar o romper. Espartaco pensó, ya había visto este ritual en los ojos de los lobos al crepúsculo, cuando la manada se prepara para el asalto. Sincronización perfecta, silencio absoluto, tensión lista para estallar. Produjo secuencias tan fluidas que el oficial, al principio escéptico, asintió murmurando: «No eres un esclavo salvaje, sino un forjador de la hoja». El sol declinaba cuando se anunció la prueba final: combatir con la espada corta y el escudo rectangular, armas estándar de los gladiadores de la categoría secutor, contra un adversario equipado con un tridente y una red, clasificado como retiarius. Espartaco, llamado al aire, se encontró frente a un hombre delgado, rápido, protegido solo por un trozo de cuero en el hombro. El desafío consistía en atravesar la red, no caer ni dejarse atrapar y sobre todo permanecer impredecible. La lucha, que comenzó bajo un último grito del oficial, fue un duelo de contrastes: fuerza contra agilidad, asalto contra esquiva, acero contra malla, potencia contra finura. Espartaco bloqueó un tridente con el plano de su escudo, luego cargó, golpeando primero la tierra para sorprender al adversario, luego su antebrazo enguantado. El retiarius gritó de sorpresa y dolor. Su red se escapó de sus dedos y Espartaco aprovechó para asestar un golpe preciso. El sonido del hierro contra la madera resonó, eco de una victoria tardía. Al final del día, cuando el sol se hundió tras los muros, las reclutas fueron liberadas del entrenamiento. Los cuerpos rotos y los espíritus agotados regresaron a sus celdas cojeando, pero Espartaco caminaba erguido, animado por una certeza nueva. Había domado la máquina de guerra romana no para someterse, sino para usarla cuando fuera el amo de su propio destino. El alma bajo el yugo. El alba apenas perforaba el horizonte cuando ya las clamorosas voces se elevaban en el ludus. Los tambores del comedor resonaban contra los muros de piedra, marcando las horas como un metrónomo implacable. Espartaco, tendido en su jergón de paja húmeda, abrió los ojos al sonido matinal de la campana de bronce. La luz, filtrada por pequeñas aspilleras, dibujaba en el suelo pesados rombos, tantos barrotes silenciosos encerrando su mirada. Se incorporó, dobló las rodillas, luego se apoyó en sus manos callosas. Cada nervio aún vibraba de las pruebas de la víspera, y el sudor seco formaba una coraza áspera en su piel. El sabor metálico de la sangre seca permanecía en su boca, pero rechazó de un lengüetazo la amargura. Debía endurecerse, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Las puertas de la celda se abrieron con un chirrido siniestro. Umbilicus, con el casco abollado y lanza en mano, empujó a los gladiadores hacia el patio interior. Los esclavos, ahora curtidos,
seguían sin decir palabra. Tanto la disciplina del ludus aplastaba cualquier atisbo de rebelión. Una fila de jarras de agua fresca, ofrecidas a la sed, se alineaba contra el muro sur. Espartaco bebió de un trago, dejando que el agua se deslizara por su lengua, inundándolo de recuerdos de arroyos claros y lluvias primaverales en Tracia. En el centro del patio, las reclutas más recientes labraban la tierra con sus gladios, practicando la parada. Los antiguos, siluetas altivas, intercambiaban miradas cansadas, como si cada día de trabajo erosionara un poco más su humanidad. Uno de ellos, un galo de voz ronca, se acercó a Espartaco y le susurró al oído: «Aquí tu alma se desgasta más rápido que tu cuerpo». El joven tracio asintió, consciente de que cada golpe dado y recibido moldeaba su nueva identidad, la de una máquina de matar dócil. El instructor supremo del ludus, un veterano llamado Calenus, aparecía a veces entre las filas de aspirantes. Su armadura de gala, casi intacta a pesar de los años, narraba décadas de conquistas. Posaba entonces su mano sobre el hierro de las armas, palpando la superficie como para absorber su memoria. Calenus hablaba poco, un simple repite más fuerte: «No flaqueéis», pero su presencia imponía un reinado de silencio temeroso. Tras el agua, vino el pan negro y coriáceo, cortado en rebanadas gruesas. Los gladiadores se agolparon alrededor de mesas rudimentarias, donde cada uno tomaba su porción, medida con exactitud para mantener la fuerza sin engordar demasiado al animal para la arena. Espartaco masticó cada bocado con lentitud, sintiendo la harina áspera mezclarse con especias insípidas. El pan estaba impregnado de bórax, decían, para que durara más, pero resecaba la garganta e irritaba la lengua. Sin embargo, tragó hasta la última miga, compartiendo su cuenco de agua con un recluta más frágil, cuya labio sangraba bajo la etiqueta de desertor de Gladio. El después de la comida comenzó con una enseñanza de elocuencia macabra. El gladiador debía saber jugar con la palabra, además de manejar la espada. Un joven romano, patricio caído en desgracia, venía a enseñar a los cautivos los códigos de la multitud y del Senado. Describía, con voz melosa, el susurro de las togas púrpuras en el anfiteatro, la manera en que un leve suspiro o una exclamación afectada podía influir en el clamor de los espectadores. Espartaco escuchaba, hipnotizado por la idea de que, incluso encadenado, uno podía convertirse en actor de su propio destino por la palabra dominada. La mañana se prolongó en un laberinto de ejercicios de resistencia. Los gladiadores corrían en un circuito empedrado, rodeando el patio 200 veces sin descanso. El aire saturado de polvo mordía los pulmones, y cada zancada levantaba una nube ácida. Las cadenas de hierro, aligeradas pero aún presentes, tintineaban contra las piernas encadenadas. Tras 10 vueltas, el jadeo hacía tambalear. Los dedos se aferraban a la reja de la puerta como para escapar de la gravedad. Algunos tropezaban, se derrumbaban, pero el látigo de los guardias no perdonaba nada. Espartaco, apretando los dientes, encontraba en sí una energía insospechada, un instinto de supervivencia más poderoso que el dolor. En el corazón de Ludus, una estatua de mármol blanco representaba al dios marcial, protector de los guerreros. Las venas del mármol, como huellas de sangre congelada, daban la impresión de que la piedra podía animarse. A mediodía en punto, el templo en miniatura se abría para dejar filtrar una luz dorada. Un sacerdote fugaz entonaba entonces una oración gutural: «Dispensa nobis fortitudinem, dona nobis victoriam, concédenos la fuerza, otórganos la victoria». Las cenizas del sacrificio de la víspera aún apestaban,
mezcladas con el incienso rancio, y el canto extraño se deslizaba sobre las pieles como un velo de muerte. El calor de la tarde aplastaba el ludus. En el suelo, el polvo se mezclaba con la arena fina, trazando una capa blanquecina. Espartaco y una decena más fueron instruidos en el manejo del scutum, el gran escudo rectangular. El arma, casi tan grande como un hombre, requería una coordinación perfecta. Mantener la guardia, avanzar, girar el cuerpo sin romper el equilibrio. Bajo un sol implacable, el cuero fino del escudo se adhería a la palma como si quisiera devorar las manos. Los instructores, con bastones en alto, corregían cada postura, esculpiendo a las reclutas al ritmo de las órdenes. Cuando llegó finalmente el momento de la cohorte de combate, un enfrentamiento simulado en gran grupo, los gladiadores se posicionaron en dos formaciones compactas. El choque, orquestado, simulaba una batalla en miniatura. Una unidad avanzaba en tortuga, con los escudos alineados, mientras la otra golpeaba en oleada, buscando romper la línea. Los gritos de guerra surgían, roncos, como un torrente liberador, y los escudos repelían la arena hacia el adversario. Espartaco, en primera línea, sintió contra su pecho el peso del acero, el temblor del suelo y el aliento del enemigo. Con cada impacto su corazón vibraba en una extraña exaltación. El miedo se transmutaba en adrenalina, el dolor en potencia. Cuando resonó el último golpe, cuando los caracoles que anunciaban el fin del conflicto fueron soplados, todos quedaron inmóviles, manteniendo la guardia. Los soldados piramidales, testigos silenciosos, evaluaron el comportamiento de los voluntarios. Algunos fueron invitados a apartarse, con heridas y agotamiento marcando su exclusión. Espartaco, aunque herido en el hombro, fue autorizado a mantener su posición. Un simple gesto de aprobación del Vilicus bastó para encender en él una chispa de orgullo intimidado. La noche se acercaba, lívida tras los muros, cuando los cautivos regresaron a sus celdas. El susurro de las togas de los guardianes, el olor del vinagre purificando las armas, el clic de los cerrojos, todo en ese regreso sonaba como un requiem. Espartaco pasó frente a la estatua de Marcial, grabando en su mente cada grieta del mármol. Cerró los ojos y pronunció un voto silencioso: que mi alma, forjada aquí en el dolor, se convierta en la llave de mi liberación. En el silencio de la noche romana, cuando las antorchas se apagaron y el ludus se sumió en una oscuridad casi total, Espartaco sintió una presencia a su lado. Una sombra fluida, silueta incierta, se disipó de inmediato, como un espectro de su memoria tracia, un eco lejano de la manada, un llamado de la libertad perdida. Extendió la mano hacia el vacío, pero solo encontró el aire fresco de la noche y el sabor amargo de la esperanza. Sin embargo, por la mañana, sabría enfrentar de nuevo la forja de acero y temor, porque el alma, incluso bajo el yugo más pesado, conserva en su hueco la brasa inextinguible del fuego sagrado. Capítulo 3. Nacimiento del gladiador. El anfiteatro del terror. El crepúsculo romano difería del de las colinas tracias. Aquí el cielo se impregnaba de un naranja vivo, casi insolente, como una advertencia. El anfiteatro, masa de piedra y vértigo, dominaba los baños y los barrios populares, atrayendo las miradas y la angustia. Sus arcos monumentales, de varios pisos de altura, se adornaban con estatuas parcialmente rotas, testigos mudos de 100 años de combates y sangre derramada. Espartaco, con grilletes en las muñecas,
ascendió la escalera ennegrecida por los pasos de miles de gladiadores. Cada respiración era un cortejo de olores: polvo seco, sudor antiguo, efluvios de alquitrán y carroña, vestigios de bestias sacrificadas. El eco de sus pasos resonaba en el túnel lateral, como un tambor anunciando el retorno de una bestia mítica. En la arena impuesta del comedor, las reclutas esperaban su primer enfrentamiento oficial. El suelo había sido rastrillado para dibujar inmensos círculos concéntricos. En el centro, un estanque circular donde flotaban, testigos de un ritual arcaico, algunas astillas de huesos de animales. Esclavos vestidos con túnicas negras pasaban, escobas en mano, mientras otros arrastraban víveres hacia las jaulas de donde pronto surgirían las fieras. La multitud, ya instalada bajo los graderíos, formaba una nube vibrante. 1000 voces, 1000 humores, 1000 expectativas. Los senadores, envueltos en togas púrpuras, se deslizaban en los palcos de honor, mientras los espectadores de condición más modesta se apiñaban en los bancos de piedra de arriba, gritando, abucheando, apostando. Los cuernos anunciadores pasaban de boca en boca destilando un sonido grave vacilante como el aliento de un monstruo a punto de despertar. En el borde de la arena, las jaulas de hierro chirriaban bajo la tensión de las fieras. Leones, tigres y leopardos, clavados en las paredes de metal, con las patas arañando el vacío, los pelos erizados, los músculos tensos, a veces emitían un rugido ronco a través de los barrotes, mostrando sus colmillos brillantes. Cuando uno de ellos rugió, el estruendo sacudió la tierra, y la multitud soltó un suspiro colectivo. El infierno iba a abrirse. Las puertas laterales se entreabrieron. Los gladiadores, conducidos en fila india, pusieron pie en la arena ardiente. Espartaco sintió el calor subir desde el suelo, acariciando sus pies descalzos. Los herreros del Ludus habían elegido para él y sus compañeros equipos estoicos: un casco de bronce con alas estilizadas, un escudo redondo con bordes de hierro, una espada corta y curva, el sica, cuya hoja evocaba la mordida de una serpiente. El clamor subió un grado. Los notables arrojaban sacos de dinero sobre la arena para apostar. Los esclavos abrían sus gargantas para exultar. Efigies de emperadores pasados, en frescos desvaídos, coronaban los muros, mirando la arena como antiguos jueces venidos de tiempos remotos. Un murmillo, veterano curtido, se colocó junto a Espartaco, más alto por 3 cabezas. Su coraza llevaba las cicatrices de escamas torcidas y arañazos de oso. Su rostro, curtido por antiguas luchas, conservaba el orgullo indomable de un hombre que ha desafiado a la muerte. Sin decir palabra, le tendió a Espartaco una ampolla de agua clara y un pequeño talismán de cuero, adornado con una cabeza de lobo estilizada, un signo de fraternidad o de advertencia. La señal resonó. Un cuerno desnudo de bronce proyectó su vibración aguda y las puertas de las jaulas se abrieron brutalmente. Un tigre rugiente saltó, seguido de cerca por un león rugiendo y un leopardo intentando una escapada lateral. Los gladiadores se apartaron, formando un semicírculo. Al instante siguiente, la arena se transformó en una coreografía de supervivencia. Espartaco, con el corazón latiendo, avanzó su escudo. La fiera oblicua, músculo peludo tenso, saltó. Al impacto, el escudo tembló, vibrador profundo, como una cuerda de lira golpeada. El animal derrapó, con las garras rascando la arena. Espartaco aprovechó para sorprender a la bestia con una estocada rápida. La hoja se hundió hasta la empuñadura
Un grito bestial hendió el aire, seguido de un silencio glacial. El león, a lo lejos, observaba, evaluaba, como un estratega. El murmillo, rugiendo aliento, enfrentó de repente a la otra fiera. Blandió su gladio, atacó en flecha, esquivó una respuesta de garras y terminó estrangulando a la bestia al empujarla a un rincón. La multitud exultó, insultando o aclamando según el resultado. Espartaco sentía la adrenalina picar en sus sienes. Su mente se enfocaba en el momento presente, cada sonido, cada olor, cada grano de arena. En un rincón de la arena, un lanzamiento de jabalinas, detenido rápidamente para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Luego, la caza de presas más dóciles. Jabalíes y toros fueron soltados, forzando a los gladiadores a enfrentamientos más rudos. Los bucinadores ejecutaban fanfarrias guerreras, acompañando cada movimiento con una partitura angustiosa. Espartaco, ya ebrio de combate, olvidó su nombre de esclavo. Se embriagó con la precisión de su cuerpo, el estruendo de su armadura, la torsión de su pelvis, el retroceso de su pierna trasera, el impacto sordo de su espada contra la carne. Se descubría líder, orquestador de la muerte. Con cada grito de la multitud, sentía la potencia del instante ganar todo su ser. Cuando el sol estuvo en lo alto, las puertas se abrieron nuevamente y la orden cayó. Sufficit. Los esclavos cargadores arrastraron a las bestias heridas fuera de los barrotes. El polvo se asentó. El silencio se ancló. Los gladiadores se reagruparon para saludar a la multitud, levantando la espada y el escudo. Se arrojaron laureles en su camino, mientras esclavos portadores de agua venían a refrescar sus miembros doloridos. Espartaco, con el casco quitado, el sudor corriendo por su frente, contempló la ovación. Reconoció rostros ensangrentados, ojos de piedra o de éxtasis, cuerpos magullados en la atmósfera ardiente. Ese triunfo, por efímero que fuera, marcaba su renacimiento. De cautivo anónimo, se había convertido en gladiador digno de la arena. Sin embargo, un escalofrío extraño recorrió su espina dorsal. El enfrentamiento lo había transformado. La cólera blanda del esclavo cedía lugar a la llama ardiente del combatiente. Comprendió que cada victoria era un contrato con la muerte, una deuda a pagar en la arena siguiente. Y mientras regresaba al túnel, aclamado y susurrado, supo que para sobrevivir debería dominar tanto el acero como el miedo. Así nació el gladiador Espartaco en el anfiteatro del terror, donde la vida y la muerte se danzan en cada paso y donde un solo movimiento en falso puede sellar el destino. Ese día, la arena grabó su nombre por primera vez y la multitud lo encantó como un nuevo oráculo de sangre. Fraternidad de sangre. Cuando las puertas del anfiteatro se cerraron tras él, Espartaco fue conducido por un corredor abovedado donde el aire, saturado de arena y sudor, se volvía más pesado a cada paso. Las antorchas ardían bajas, proyectando sombras inmóviles en los muros decrépitos. A la luz, vacilante, distinguió las siluetas de otros gladiadores apoyados contra la piedra, intercambiando miradas cansadas, pero casi aliviadas de no sentir más el acero de las bestias bajo sus pies. Un romano de rostro curtido, cuya mirada ardía como un carbón, se acercó. Era Crixus, el galo, cuya reputación de asesino pacífico precedía a las legiones. Posó una mano seca en el hombro de Espartaco y murmuró con voz ronca: «Has luchado como un lobo hambriento. Aquí somos una manada, sin vínculos estamos perdidos.
Más allá Gánicus, un celta robusto con una sonrisa carnívora, le tendió una cantimplora de agua tibia. Sus cicatrices antiguas, surcos profundos en la piel, narraban temporadas de combates. Cuando Espartaco bebió, sintió el agua dulce aliviar la quemazón de sus heridas. En el patio trasero, esclavos cuidadores limpiaban la arena de las gotas de sangre con vinagre y vendas de lino. El olor acre del desinfectante se mezclaba con el más ligero de las hierbas medicinales dispuestas en una mesa de piedra. Una mujer robusta, de silueta baja, ungía las cortadas de Espartaco con un ungüento graso. Sus dedos, hábiles, hacían estremecer la carne dolorida. Con cada gesto entonaba un cántico gutural, invocación muda a los dioses de la curación. Alrededor de la mesa, los gladiadores formaban un círculo silencioso. Cada uno se quitaba el casco, revelando rostros marcados por la fatiga, la vergüenza o el orgullo. Entonces intercambiaban confidencias y relatos, orígenes lejanos, pérdidas irreparables, el propósito insensato de una supervivencia diaria. Espartaco, al principio reservado, habló por fin. Vengo de Tracia. Allí aprendí a escuchar el bosque. Aquí aprendo a escuchar el estruendo de la arena y vuestros alientos. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Gánicus comentó: en la manada, cada respiración cuenta. Tenacidad y ayuda mutua, o la muerte nos acecha. En ese segundo, un silencio mortal se instaló, como si los muros de la casa de las bestias hubieran aguzado el oído. Luego, Crixus levantó una copa de vino rojo. Espeso como la sangre, la tendió al centro del círculo y proclamó, con voz clara: hermanos de sangre, bebamos por nuestra unión. Que la cuerda del destino sea trenzada por nuestros respetos mutuos. Bebieron al unísono, el líquido especiado quemando la garganta antes de calmar la sed. El tintineo de los labios en el borde de la copa resonó como un pacto sellado. Ese ritual improvisado, frágil y espontáneo, selló su fraternidad. Cuando la copa estuvo vacía, Gánicus acarició la hoja corta de Espartaco y dijo, como una orden, que nuestras espadas se entrenen como nuestras almas se unen. Mañana, juntos, venceremos. Afuera, una tormenta rugía. El trueno se elevó, un rugido lejano, luego más cercano, como un tambor resonando en el pecho. Las gotas de lluvia golpeaban las losas desiguales del corredor, eco cadencioso de su juramento. Espartaco sintió, en esa melodía cruda, la presencia invisible de la manada. Un soplo, un llamado. Antes de regresar a sus celdas, deambularon por un jardín escondido tras las murallas. Un cuadrado de verdor raro, donde madreselva y lirios ofrecían un perfume delicado. Bajo la lluvia fina, la tierra exhalaba un aroma húmedo, memoria de un mundo libre. Se arrodillaron, con las manos unidas, y Crixus pronunció el voto final. Bajo las estrellas o bajo los golpes, no caeremos solos. Nuestra fraternidad será el escudo de nuestras almas. Espartaco elevó entonces los ojos al cielo. Entre las nubes pesadas, el destello vacilante de una estrella salvaje brilló. Creyó reconocer al lobo lunar de su juventud, silueta plateada deslizándose entre las constelaciones. Un escalofrío lo recorrió, como una caricia fría, y supo que la promesa había sido escuchada desde más alto que los muros de Roma. En la noche, el pacto dio nacimiento a una fuerza nueva. El agotamiento se dio lugar a una determinación clara. Cada uno regresó a su celda, con el paso más seguro, la mirada más húmeda. En la arena de la arena, al amanecer siguiente, lucharían no solo por ellos mismos,
sino por la manada entera y por la libertad que reinventarían combate tras combate. El lobo en la arena, el alba parecía titubeante, como un soplo que tantea al borde de la noche, cuando Espartaco cruzó nuevamente las pesadas puertas del anfiteatro. La arena, quemada por los primeros rayos del sol naciente, exhalaba un calor diáfano, casi reconfortante. Los graderíos se vaciaban poco a poco de la sombra de la noche, dejando lugar a la multitud matinal de libertos y espectadores ociosos, venidos a apostar por el fasto macabro del día. Esta vez, la escena no sería un enfrentamiento contra fieras, ni un duelo improvisado contra otro novato. Hoy se quería probar las verdaderas capacidades estratégicas y tácticas de cada gladiador. Se había oído hablar de un tracio supuestamente inalcanzable, cuya hoja danzaba más rápido que el viento. Querían ver si el mito estaba fundado. Tras una marcha solemne por los corredores abovedados, iluminados por antorchas bermellón, Espartaco alcanzó el área central. Allí, una arena circular de madera resistía al tiempo y al hierro, rodeada de postes soldados, sobre los graderíos primitivos donde ya resonaban gritos de impaciencia. En el centro, un gran motivo trazado en la arena, figuraba una manada de lobos aullando a la luna llena. Un presagio, murmuraban algunos, pero una advertencia, susurraban otros. Un oficial contuvo el aliento: Espartaco de Tracia. El nombre rodaba en la lengua de los guardias como un eco venido de las montañas lejanas. Muéstranos tu arte de sobrevivir. Levanta tu gladio y ataca. Espartaco avanzó, con las sandalias de cuero gastado crujiendo sobre las tablas. Llevó la mano a la empuñadura, sintió el metal resonar, se impregnó de su peso. Una bocina resonó, larga queja en espiral, y supo que el adversario llegaría por la entrada opuesta. Cuando el retorno de la puerta tintineó, un gladiador robusto, con un casco de visera enrejada, irrumpió. Blandía un manica adornado con escamas de bronce, signo de un veterano curtido en combates de alto rango. Su gladio corto brillaba, lacerando el aire con un murmullo metálico. El coloso avanzó, con el escudo fijado, postura baja, listo para el choque. Espartaco se desplazó lateralmente, observando la cadencia del paso del secutor. Evaluó la apertura de la guardia, el ángulo de respuesta más probable, la posible debilidad del blindaje de bronce, como un lobo que huele las fallas del ciervo antes del asalto. Esperó, con los músculos tensos, las orejas alerta. El primer choque fue brutal. Escudo contra escudo, un rugido sordo, luego el choque de los aceros, con diminutas chispas danzando en el aire matinal. Espartaco dejó que su adversario iniciara la primera finta, pivotando justo lo suficiente para esquivar un corte circular, y luego contraatacó con un golpe rasante, apuntando a la juntura del bronce. El golpe hendió el acolchado de tela, arrancando un gruñido de sorpresa al veterano. El público, hasta entonces silencioso, dejó escapar un murmullo de admiración. El oficial frunció el ceño. El tracio hacía frente a un soldado curtido. La prueba consistía precisamente en eso: demostrar no solo la fuerza y la destreza, sino la capacidad de lectura del combate, la facultad de anticipar y revertir la situación. Espartaco sintió el corazón latir en sus sienes, irregular, al ritmo de la respiración corta del coloso. Fintó una estocada alta para distraer al adversario. Luego se deslizó detrás de la diana, golpeando el gemelo con precisión. La hoja cortó el bronce, trazó un surco profundo, y el secutor vaciló, sorprendido. Sin perder un instante,
Espartaco saltó, levantando el gladio sobre la cabeza, listo para asestar el golpe final. Pero dudó. En los ojos del veterano percibió una mezcla de respeto y desafío. Un lobo herido, pensó, pero un lobo digno de su lealtad. Retrocedió un paso, bajó ligeramente la hoja, ofreciendo al oficial un signo de saludo. El veterano, sorprendido, respondió con un asentimiento grabado de sabiduría combativa y envainó su arma. El silencio se hizo pesado y solemne mientras la bocina resonaba con la decisión. El combate terminó con ese gesto inesperado. El honor sellado en lugar de la aniquilación. Los graderíos estallaron en aclamaciones frenéticas. Algunos arrojaban ropas, otros monedas de oro, encantados de haber presenciado esa demostración rara, donde la piedad se convierte en una técnica estratégica. Los soldados en uniforme se apresuraron, rodearon a Espartaco, ofreciéndole copas y provisiones. Para el tracio, ese momento fue más que una victoria. Comprendió que un gladiador no deja de ser hombre incluso en la arena. La fraternidad de sangre, la lealtad entre adversarios, el reconocimiento del coraje, esos eran los verdaderos trofeos. Al salir del anfiteatro, la multitud dispersa dio paso a una procesión de esclavos portadores. Guiaron a Espartaco hacia un estanque donde le lavaron el rostro y las manos. El agua, fría como un torrente de Tracia, limpió la arena mezclada con sudor y sangre, revelando el vigor de sus rasgos. Un esclavo discreto posó sobre sus hombros un manto de lana gruesa, teñido de ocre. En un corredor de papiro y frescos dorados, un mago herrero colgó alrededor de su cuello una amuleta de bronce que representaba un lobo aullando a la luna, soplo en el metal caliente antes de cerrarlo, impregnando el objeto con un aliento místico. «Lleva esto siempre», dijo, «que la manada te proteja». Espartaco contempló la delicadeza del gesto, conmovido. El lobo tracio renacía en el alma de un gladiador romano. Sintió nacer un equilibrio nuevo. La fuerza y la astucia, la sangre y el perdón. El hombre y la bestia unidos en un solo ser. El día terminó en la tibieza de un ocaso carmesí. Los últimos rayos rozaron los muros de la arena, dibujando sombras alargadas, mientras Espartaco, con el rostro vuelto hacia el occidente, murmuraba una oración silenciosa a los espíritus de sus antepasados. Que la manada vele por mí, y que mi hoja sirva a la justicia, incluso en la sombra más oscura. Así se cerró el tercer capítulo de su ascensión. El lobo domesticado por la astucia, convertido en amo de la arena, listo para reunir a la manada para la revolución por venir. Capítulo 4. La insurrección de los esclavos, los fuegos de la revuelta. En la oscuridad cómplice de la noche, el ludus se había dormido bajo la guardia relajada de las centinelas ebrias de vino aguado. Las lámparas de aceite, suspendidas en los muros, difundían una luz vacilante que dibujaba en las piedras siluetas temblorosas. Espartaco salió de su modesta celda, deslizó el talismán de bronce bajo su túnica y avanzó, silencioso, hacia el corazón del campamento. Cada paso resonaba como un tambor de guerra sofocado alrededor de la gran forja, lugar vital donde se reparaban las hojas y se mantenían las armaduras. Un puñado de cómplices se habían reunido. Crixus con la mandíbula apretada, Gánicus con la mirada ardiente y algunos celtas y mauritanos cuya piel, curtida por el combate, parecía llevar ya el brillo de una libertad inminente. Sus rostros, iluminados por destellos rojizos, daban a la escena la apariencia de un círculo druídico, listo
para invocar una magia olvidada. Espartaco, con voz baja y firme, enunció la orden del levantamiento: liberar las armas escondidas bajo la forja, neutralizar a los guardias de la puerta principal y reunir a los camaradas dormidos en los dormitorios. Con cada palabra, el frío hierro de los gladios contra la palma vibraba con una tensión creciente. En un movimiento coordinado, levantaron la losa que ocultaba el escondite. Dagas, hojas cortas y 2 cascos carenados esperaban, cobrizos e impasibles. El silencio reinó en el campamento hasta el instante preciso en que Crixus, con un gesto rápido, desarmó al primer centinela dormido, sofocando su aliento con un puño enguantado. Un leve crujido rasgó la niebla matinal naciente, señal convenida para desencadenar el asalto. En un mismo impulso, la manada invisible saltó. Los cascos fueron puestos, los gladios desenvainados, y un clamor contenido subió de sus pechos en un solo rugido. Bajo la luna pálida, las antorchas de las chozas se apagaron. Los guardias, sorprendidos, levantaron la espada en un gesto de defensa apresurado. Espartaco se lanzó al frente, golpeando el escudo del oficial de guardia. El choque del hierro resonó como un requiem. En la retaguardia, Gánicus dominaba 2 cohortes de hombres, enviándolos hacia las cocinas para bloquear la salida. En todas partes, el metal chocaba, las cadenas de los cautivos caían al suelo, y las barreras de madera cedían bajo la furia de los insurgentes. En el repentino alboroto, el Vilicus apareció en el umbral, gritando órdenes desordenadas. Su casco se deslizó, revelando un rostro pálido y aterrorizado. Crixus lo capturó con un puñetazo en el estómago. Luego lo obligó a bajar la voz y a arrodillarse. Espartaco se acercó, apoyó la punta de su gladio bajo la garganta del oficial y declaró, con voz calma y solemne: «Este campamento ya no es más que una celda rota. Esta noche forjamos nuestra libertad». Detrás de ellos, las siluetas dormidas se habían despertado. Celtas, germanos, sirios, todos sacudidos por la misma chispa de revuelo. Los antiguos murmilos, solicitados, rompieron las cerraduras de las celdas, distribuyendo cascos y armas a quienes no los tenían. Un sentimiento de urgencia electrificó el aire. Cada segundo ganado era un paso hacia la libertad o la muerte. Una lluvia de flechas encendidas brotó de las torres vecinas, señal de que el Ludus se defendía. Los insurgentes se apresuraron hacia la artillería improvisada. Algunas balistas, un cabrestante enterrado, rejas enganchadas a los muros. Espartaco ordenó desviar la atención de los defensores lanzando haces de antorchas mezcladas con flechas, creando incendios impredecibles en los muros de madera. Las llamas estallaron, lamiendo la piedra y el cielo, y el humo subió en volutas oscuras, oscureciendo parcialmente la vista de los arqueros romanos. Bajo esta cobertura, Gánicus y algunos guerreros derribaron un tramo de la muralla desmoronada, liberando un paso hacia el exterior. Los primeros esclavos liberados, armados con espadas recién afiladas, desfilaron en la noche en filas disciplinadas, hasta las puertas que Gánicus mantenía abiertas. El aire fresco del amanecer hizo estremecer sus rostros. Algunos dejaron escapar una risa breve, casi incrédula. Espartaco, por su parte, se quedó un instante junto a la forja. Acarició con las yemas de los dedos la hoja caliente que había forjado la víspera, aprovechando ese contacto final con el taller convertido en campo de batalla. Las chispas de fuego de un brasero moribundo saludaron ese gesto, como bendiciendo el éxito del levantamiento. Luego se lanzó, portador de la bandera improvisada, una túnica roja manchada de hollín, izada en una jabalina,
erguida como un símbolo de resistencia. Junto a sus hermanos, salió del Ludus y se alzó en la suave pendiente que llevaba a la Vía Apia. Detrás de él las llamas danzaban en los muros, señal de que el mundo romano había perdido esa noche un bastión de su tiranía. En la cima de la pendiente dudó un instante, mirando a Roma dormida bajo la niebla. Luego, sin decir palabra, bajó la bandera y la llevó hacia la libertad naciente. En su corazón, los fuegos de la revuelta ardían, ardientes e indomables, anunciadores de una guerra que pronto incendiaría todo el imperio. Victorias y traiciones. El ejército de los insurgentes, envuelto en harapos y espadas improvisadas, avanzaba como un cortejo de fantasmas ardientes al pie de las montañas del Vesubio. Los plátanos centenarios, erguidos como centinelas mudas, temblaban bajo la brisa marina, como si presintieran la tormenta que se avecinaba. Espartaco marchaba al frente, de hombros anchos, una silueta forjada en el dolor de la cautividad y en la llama de la revuelta. A su lado Crixo, con los puños aún manchados de la sangre de la primera noche, y Ganico, risueño pero con ojos sombríos, escudriñaban el horizonte. Su primera victoria resonó cerca de Nola, cuando, lanzados en una emboscada hábilmente preparada, las brigadas romanas y los auxiliares itálicos fueron sorprendidos por la manada insurgente. El suelo, impregnado de rocío matinal, acogió los cuerpos caídos y las chispas del hierro golpeado. Los halcones posados en las viñas giraban en círculos, mientras las espadas cortaban el aire y la carne. A los gritos furiosos de un romano exclamando «¡Pro patria!», respondieron los alaridos salvajes de los tracios. «¿Libertad o muerte?». Las legiones, desconcertadas por la audacia de los esclavos, retrocedieron bajo el clamor triunfal de los insurgentes. Arrastrados por este impulso, descendieron hacia el sur, cruzando la llanura flegreana, donde las fumarolas dibujaban finas volutas blancas sobre el suelo ennegrecido. Allí, en las laderas aún humentes del Vesubio, Espartaco estableció su campamento, convocando un consejo de guerra bajo la bóveda de los álamos. Los rostros, iluminados por las antorchas y el resplandor rojizo de la montaña, parecían esculpidos en el aire cálido. Gánico, señalando con el dedo un mapa tosco trazado en la arena, expuso: «Hacia Regium, el mar nos espera. Piratas y licios han prometido llevarnos más allá del mar Tirreno». Espartaco contempló el mar lejano, cuyo azul oscuro ondulaba bajo el sol de verano. En su mente resonaban las leyendas de los antiguos dioses marinos, dominados por Poseidón, caballero de las tormentas. Se volvió hacia sus generales improvisados y preguntó con voz grave: «Esclavo de nacimiento, soldado forjado, ¿estamos listos para confiar nuestro destino a la astucia de hombres sin fe ni ley?» El silencio fue la única respuesta, pues cada uno conocía lo que estaba en juego: la libertad o un nuevo yugo aún peor. La tropa se puso en marcha, en lentas columnas por el camino de Nuceria, entre gargantas y valles impregnados de hierbas aromáticas. El perfume embriagador del tomillo y el romero velaba un poco el olor acre del recuerdo romano. Al llegar al puerto, una flota de 15 navíos negros como la tinta se alineaba, lista para zarpar. Piratas de rostros curtidos, envueltos en túnicas endurecidas por la sal, recibieron a Espartaco en el muelle. El jefe, un hombre tuerto, habló con voz chirriante: «El pago está hecho. Seréis transportados hacia la libertad». Pero, bajo la batuta del tuerto, la palabra fue una trampa. En lugar de guiar a los insurgentes hacia Sicilia,
los navíos tomaron el mar, desviando sus odres de agua dulce hacia bodegas herméticas donde retenían esclavos y armas. Cuando Espartaco comprendió la traición, la embarcación de cabeza ya estaba lejos de las costas. Los gritos de ira se mezclaron con el balanceo del mar agitado por un mistral naciente. Las olas azotaban el casco y cada uno, abandonado a la amargura, sintió nacer en sí la mordedura del desaliento. Sin embargo, el hombre forjado por la forja tracia no bajó los brazos, gritó una orden y por un estrecho pasaje en el puente de proa, sus hermanos se arrancaron de las cuerdas, rompiendo velas y mástiles para frenar la flota traicionera. Los prisioneros huyeron en embarcaciones improvisadas, mientras el viento lunar, aullando como un lobo de espuma, empujaba los navíos hacia la costa. Bajo el cielo gris, las columnas insurgentes recuperaron la tierra firme, jadeantes pero intactas. Recobrando el aliento, Espartaco observó el mar lejano, ahora una mancha de azul fúnebre. El mundo romano nos rechaza hacia la tierra, murmuró, pero es allí donde lo combatiremos. A pesar de la traición de los piratas, el ánimo permaneció intacto, el resentimiento se transformó en resolución, la ira en estrategia. Bajo ese cielo cargado de sal, la epopeya de los esclavos se reinventaba. Pronto, las legiones de Craso se alzaron en su camino. Pero, utilizando tácticas ya probadas emboscadas en los bosques umbríos de Campania, fintas de ataque en los puentes del Silaro, los insurgentes cosecharon victoria tras victoria. Las plantaciones de viñas y las aldeas desiertas se convirtieron en su terreno de caza. Los cantos de triunfo, mezclados con el ruido de los gladios, resonaron en las gargantas, y cada victoria engrosaba sus filas. Libertos, campesinos endeudados, bandidos ávidos de venganza, todos se unieron a la manada. Sin embargo, en el corazón de estos éxitos nació la sombra de la duda. Algunos jefes provinciales, temiendo un levantamiento generalizado, fingieron negociar la paz con Espartaco, prometiendo amnistía a cambio de un regreso a la servidumbre. Si las palabras seductoras de un pretor crédulo engañaron a algunos fugitivos, Espartaco reconoció la artimaña y declaró: aquel que ofrece sus cadenas por un espejismo de honor no es ni amigo ni enemigo, solo un traidor oculto. Rompió toda tregua, entregando a miles de esclavos desleales a los guardias romanos y quemando las cartas de paz en un brasero que iluminó la noche hasta las colinas. Bajo las cenizas de la traición, la manada se estrechó. Las victorias de ahora en adelante serían solo conquistas sinceras. Tierras liberadas, murallas tomadas, caminos cortados, y el eco de los combates, llevado por el viento de la libertad, llegó a rozar las mismísimas murallas de Roma. Última batalla y leyenda. El alba se alzó sobre el campo de batalla como un toque de difuntos lánguido. La niebla algodonosa, espesa y fría, se enroscaba entre los rangos impacientes de los ejércitos romanos y los insurgentes tracios, hebreos y galos, unidos en un mismo impulso. Los tambores de Craso resonaban a lo lejos, sordos y metódicos, mientras que tras ellos el incesante martilleo de las cadenas rotas vibraba como un llamado al absoluto. Espartaco se mantenía en primera línea, agotado por meses de marchas y combates, pero cada fibra de su ser ardía aún con el fuego ancestral. Un águila planeaba, silueta grácil, sobre la llanura, girando como una divinidad venida a juzgar a los mortales. Cuando lanzó su grito agudo, la manada insurgente alzó los ojos, leyendo en él un presagio. La libertad se conquista
o se pierde bajo las alas del cielo. Espartaco posó una mano firme sobre el asta de la bandera improvisada, una tela rojo sangre, tejida con la rabia y la voluntad de miles de almas. Susurró con voz ronca: por cada hermano caído, por cada esperanza traicionada, libramos hoy la batalla final. El vasto campo, un potencial sepulcro inmenso, temblaba bajo la muchedumbre compacta de los romanos. Los legionarios, alineados en formación de tortuga, desplegaban sus escudos pulidos como un muro reluciente. Sus cascos brillaban bajo el sol pálido, y cada golpe de mazo sobre los escudos formaba un eco metálico, presagio de una tormenta guerrera. Frente a ellos, Espartaco ordenó la formación de la manada. En herradura, arcos en el suelo, lanzas listas para lanzarse. Una sola palabra susurrada en tracio desencadenó el asalto. Un rugido recorrió la línea de los insurgentes, mezcla de desafío y fraternidad recobrada. En el instante en que los primeros rangos se lanzaron, el suelo vibró bajo la carrera de los caballos y el pisoteo humano. Las jabalinas silbaron, surcando el aire, y el polvo, alzado como una nube fúnebre, engulló pronto el horizonte. Los gritos de los heridos, los alaridos de las bestias auxiliares y el fragor de las armas se entrelazaron en un tumulto ensordecedor. Espartaco corrió hacia el corazón de la contienda, con su gladius en alto, el rostro cubierto de sudor y polvo. Sintió la espada vibrar, prolongación de su brazo, y cada golpe asestado abrió una herida en la carne enemiga, una invitación a la vida para sus hermanos. A su lado, Crixo cegaba los rangos adversarios con un revés amplio y preciso, mientras Ganico, explorador ágil, surgía tras las líneas romanas para sembrar confusión. Juntos, formaban la punta de lanza del levantamiento, el alma misma de la revuelta encarnada. En el centro del campo, Craso, acorazado de acero pulido, alzó una espada de parada y ordenó a sus legiones reagruparse en una línea rigurosa. Un chasquido seco de órdenes en latín resonó, y las cohortes respondieron metódicamente, repeliendo el asalto inicial. Las espadas romanas, más largas y pesadas, buscaban quebrar la manada clavando la hoja entre las ligeras protecciones de los insurgentes. El choque de las culturas guerreras, la finura tracia contra la disciplina romana, transformó el suelo en un tapiz de cuerpos y sangre. Espartaco sintió la fatiga abrazarlo, como un agarre gélido. Una profunda herida en el hombro le arrancó un gemido de dolor, pero no cedió. A su alrededor, los rostros amigos se confundían en la niebla sanguinolenta. Reconoció la mirada resuelta de un germano, la mueca feroz de un galo, el destello fugaz de un caldeo. Todos perdían y recuperaban la vida con cada empujón de escudo, con cada estertor de la espada. En aquel infierno, la fraternidad encontraba su fuerza. Un toque de cuerno llenó el aire, señalando la maniobra envolvente de las legiones. Los romanos intentaban cerrar la tenaza sobre la manada agotada. Cuando Espartaco percibió la maniobra, alzó la bandera y gritó una orden en tracio: «A la brecha, por la libertad». Los insurgentes, galvanizados, rompieron la cohesión enemiga en una carga salvaje. Cada espada golpeaba el aire, cada escudo se estrellaba contra el muro humano de los legionarios. El punto de inflexión del combate se jugaba allí, en el corazón de la tormenta. Crixo, herido en el muslo, vaciló y cayó, pero sus compañeros lo levantaron, formando un baluarte de cuerpos a su alrededor. Gánico realizó un movimiento audaz, liberando al fiel galo,
y todos trocaron sus heridas por una vigilancia acrecentada. Espartaco, jadeante, se lanzó una última vez, abriendo la brecha y abriéndose paso hacia el propio Craso. El gobernador a caballo fijó a Espartaco con ojos de fuego oscuro. Sus espadas se cruzaron, acero contra acero, el eco del choque resonando como un clamor divino. Alrededor, la contienda se desvaneció. Soldados e insurgentes detuvieron sus combates para observar este duelo titánico. Cada parada de Espartaco era un poema de sangre y destino. Cada contraataque de Craso resonaba como un trueno. Cuando la espada tracia logró mellar el acero romano, Craso retrocedió un paso, sorprendido, pero la disciplina legionaria prevaleció. Un centurión leal lanzó un puñal. Este alcanzó el hombro de Espartaco, arrancándole un grito de dolor y despedida. El hombre de la bandera roja vaciló, con la cabeza vuelta hacia el horizonte que ya no vería, la mirada llena del brillo duro de la victoria interior. Cayó sobre una rodilla, la mano apretada en torno a su gladius, como queriendo sostenerlo un instante más. Los últimos rayos de un sol rojizo brillaron sobre su armadura abollada, dibujando un halo de acero y sangre. En un susurro ronco, murmuró en tracio: «La libertad es una antorcha que ninguna mano puede apagar, ni siquiera la muerte». Craso, de pie, observó el cuerpo inmóvil del rebelde, una silueta orgullosa incluso en la caída. Un silencio sagrado envolvió el campo de batalla, y la niebla, cómplice, pareció contener el aliento. Luego, en un estruendo repentino, la línea romana se quebró, abrumada por la emoción y la admiración. Los insurgentes, galvanizados por el heroísmo de su líder, redoblaron su ardor y rompieron definitivamente la tenaza. Al caer la noche, el cuerpo de Espartaco fue extendido sobre un sudario de tela roja. Se encendieron llamas sagradas, y la manada insurgente formó un último círculo. Cada uno depositó una ofrenda, una espada mellada, un odre vacío, la reliquia de un sueño infantil. Un canto gutural se elevó, eco lejano de los himnos tracios, hasta que la claridad de la luna llena inundó la llanura con su espectro de plata. Se dice que, en las noches sin nubes, una silueta aún se dibuja cerca de las ruinas del viejo campamento, un guerrero en armadura, envuelto en una tela roja, con el gladius apuntando al horizonte. Se cuenta que su grito, fusión de ira y promesa, hiende el aire para recordar a los oprimidos la llama inextinguible de la libertad. Y así Espartaco, muerto en el campo de batalla, se convirtió en leyenda, el lobo de Tracia cuyo espíritu ronda para siempre las cadenas rotas y los corazones liberados. El legado del lobo de Tracia. Espartaco recorrió un camino extraordinario, desde las brumas antiguas de Tracia hasta las arenas ensangrentadas de la arena romana y los fuegos titilantes de la revuelta. Sucesivamente cazador, herrero, esclavo, gladiador y jefe de guerra, siempre supo extraer de sus raíces el llamado de los bosques y la fuerza del lobo lunar para trascender los hierros que intentaban quebrar su espíritu. Su carácter se forjó en la prueba, la paciencia pulida por los golpes del martillo en el yunque, el sentido de comunidad esculpido en el sufrimiento compartido de los ritos de iniciación, el coraje afilado en cada duelo. Demostró que la verdadera fuerza no reside en el tamaño de los brazos ni en la brutalidad de la espada, sino en la voluntad inquebrantable de un hombre que se niega a doblegarse ante la opresión. Al frente de una manada heterogénea, instauró una fraternidad de sangre donde cada uno, desde el celta hasta el sirio, desde el germano hasta el galo, encontraba un nuevo honor.
Con sus victorias tácticas y su agudo sentido de la estrategia, desafió al ejército más disciplinado del mundo antiguo, recordando a todos que la libertad es una llama que nace en el corazón y se propaga por la unidad de las almas. Su caída, por cruel que fuera, no extinguió ese fuego. Al contrario, lo hizo brillar a través de la historia. Espartaco permanece como un símbolo universal. El hombre que osó reinventar su destino y reunir a los oprimidos en su causa, su legado vive en cada grito de resistencia contra la injusticia, en cada sueño de liberación. Porque, como murmuró su último aliento, la libertad, una vez ganada, ninguna mano mortal puede extinguirla por completo. Así, el lobo de Tracia sigue aullando en las noches de esperanza, inspirando a las generaciones a levantarse, juntas, para romper sus propias cadenas. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.